¿Entonces Rosas asumió el poder? Sí. Lo nombraron gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el agitado 1829. Era tanta la disgregación y la necesidad de ajuste que se le concedieron facultades extraordinarias, en medio de un júbilo popular. Y mientras en Buenos Aires asumía Rosas, ¿qué pasaba en las provincias? Bueno, en el interior seguían apareciendo caudillos que se presentaban como los patrones de sus provincias. El más afamado de ellos era Facundo Quiroga, una suerte de leyenda viviente cuya sola presencia generaba un respeto absoluto. Ese hombre, montado en su fabuloso caballo moro, llegó a dominar 8 provincias del territorio nacional. Los unitarios habían perdido Buenos Aires en manos de Rosas, pero encabezados por el general Paz, emprendieron una excursión al interior. Quiroga se acerca. Paz había perdido un brazo en la batalla de Venta y Media y se lo conocía como el Manco. Cuando dé la orden, hagan avanzar el pelotón. Era un excelente general y logró vencer al temible Facundo en 2 oportunidades, en la Tablada y en Oncativo. Así, con los unitarios reinando en el interior, el país quedó dividido nuevamente. Un segundo. Un segundo. ¡Ahora! Los unitarios se apoderaron de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Tucumán, Salta y Mendoza, formando lo que se llamó Liga Unitaria. Los federales dominaban Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y firmaron lo que se llamó el Pacto del Litoral. El país volvió a dividirse. ¿Cómo era Rosas, papá? Rosas era un hombre de campo, hijo. Un hombre que había hecho su fortuna personal trabajando el campo. Los gauchos lo admiraban, porque era uno de los pocos hacendados que en lugar de contar sus riquezas en la ciudad, estaba allí, junto a ellos. Y era además el mejor domando potros, enlazando, jugando la taba. Rosas entendía el problema de la provincia. Las cosas debían estar calmas para que pudieran hacerse los negocios, hijo. Esa es la base de todos los conflictos. El dinero. Él quiso manejar la provincia de Buenos Aires de la misma manera en que manejaba la estancia. Como un patrón, silencioso, pero autoritario. Por eso pidió esos poderes extraordinarios. Exacto. Y así sostuvo su mandato durante 3 años. Cuando dejó el gobierno, todos sabían que él detentaba el poder. Su sucesor fue Balcarce, el mismo de Cepeda de la guerra con Brasil. ¿Y él qué hizo? ¿Se recluyó en alguna de sus estancias? No. Se dedicó a ganarle tierras al desierto. ¿Pero por qué le decían desierto si ahí vivía gente? Es la misma pregunta que me hago yo, hijo. Lo que pasa es que para muchos los indios no cuentan como gente. Rosas ganó para la civilización 3.000 leguas cuadradas que se colocaron en el mercado a precios regalados. En la ciudad se quedó su mujer, Encarnación Escurra, que le escribía detallándole la situación en Buenos Aires. El gobierno de este Balcarce me da desconfianza. Parece que está dispuesto a que todos esos despreciables unitarios vuelvan a la ciudad. ¿Vos cómo estás? Las masas están cada día más dispuestas para el golpe. Y los estarían mejor si tu círculo no fuera tan cerrado. Toda la población detesta a su opresor y no piensa sino irse a reincorporar a los rosistas. Nunca va a haber paz. Es difícil. Rosas era aún muy poderoso. Y viendo que Balcarce no era un extremo enemigo del unitarismo, entró en conflicto con él. La idea de Rosas era exterminar todo rastro unitario. ¿Y qué pasó? La ciudad está sitiada, Trinidad. Me parece que nuestro gobierno no da para más. Gente de los suburbios y de las campañas nos rodean. Este es el fin. La vuelta de Rosas es inevitable. No puede ser. No creo que sea para tanto. Creo que vas a tener que renunciar, amor. La denominada Revolución de los Restauradores terminó con el gobierno de Balcarce.
y en su lugar asumió Juan José Viamonte. Pero todos sabían que hasta que Rosas no llegara al poder, no iba a haber tranquilidad. Exacto. Su esposa, la desaforada Encarnación, organizó la Sociedad Popular Restauradora, que eran milicias que estaban dispuestas a defender a ultranza a Rosas. ¿La mazorca? Exacto, la mazorca. La presión que generaba era excesiva. La mazorca atentó contra la casa del ministro Manuel García, que era partidario del libre cambio y favorecía intereses británicos. Se sembró el miedo, y el miedo es un gran aliado para aquellos que quieren gobernar. Y la gente estaba aterrorizada y solamente querían que la violencia acabara. Luego se sucedió el hecho que terminaría de aterrar a Buenos Aires y que llevaría de una vez por todas a Rosas al poder. El asesinato de Facundo Quiroga fue nefasto. Lo rodearon en Barranca Yac, Córdoba, y lo fusilaron junto a todos los que iban con él. Facundo era una figura muy popular. Parecía intocable. Y al conocerse su asesinato, la noticia estalló como una bomba en Buenos Aires. La gente estaba asustadísima. ¿Y quién mató a Facundo? Unos caudillos de Córdoba. Los hermanos Reinafé. Se dice, pero claro que la decisión la tomó otra persona. Alguien más poderoso. Algunos culpan a Estanislao López y hasta otros al propio Rosas. No hay duda que la muerte de Facundo terminó beneficiando a Rosas, que en medio del pánico logró hacerse nombrar nuevamente gobernador de Buenos Aires, con facultades extraordinarias. Lo que tanto anhelaba. Recuerdo que aquel día Rosas se refirió a los unitarios con términos durísimos. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los que puedan venir en adelante. ¿Y qué tal fue el gobierno de Rosas? Porque algunos amigos míos dicen que fue una dictadura, otros dicen que no. No entiendo nada. Ay, ¿te acordás la vez que salimos a pasear? ¡Oh! ¡Rápido! ¡Pónganse sus cintas punzó! ¡Que viene la mazorca! ¡Viva la Santa Federación! ¡Y mueran los salvajes unitarios! Rosas no toleraba la oposición. Muchos intelectuales y personalidades que no pensaban como él debieron huir del país. Pretendía que todo estuviera calmo, pero para eso era necesario acallar a todo opositor. ¿Y no hubo levantamientos? Ay, hijo. Desde 1835 hasta la caída de Rosas en el 52. La reacción se mantuvo constante. Si muchos generales de renombre se levantaron. Y Corrientes fue la provincia que hizo más esfuerzos para abatirlo. Por eso se la llamó la predilecta del sacrificio. Y todas esas valentonadas fueron sofocadas por el rosismo. Ajá. Pero hay algo que no entiendo. Rosas era solo el gobernador de Buenos Aires. ¿Cómo tenía tanto poder sobre el resto del país? En ese momento el país no estaba unificado. Pero el que controlara Buenos Aires era el más poderoso. Porque esa provincia era el centro comercial de la región. No te olvides del puerto, hijo. Pero ¿cómo puede ser que un hombre como Rosas haya podido gobernar durante casi 20 años? Se me vienen a la cabeza unas palabras de Juan Bautista Alberdi, que el ilustre abogado escribió luego de encontrarse con Rosas en octubre de 1857. Al conocer la figura de Rosas, lo hallé menos culpable a él que a Buenos Aires por su dominación. Porque él es uno de esos locos y medianos hombres que abundan en Buenos Aires, deliberados, audaces para la acción y poco juiciosos.
Buenos Aires es el que pierde concepto a los ojos del que ve a Rosas de cerca. Pero ¿cómo ha podido este hombre dominar ese pueblo a tanto extremo? Es lo que uno se repite a sí mismo al conocerlo. Rosas proponía una sociedad estática, dividida por estamentos, casi feudal, donde estaban los hacendados y los trabajadores, los poseedores y los desposeídos, los que mandaban y los que obedecían. Quería controlar la provincia de la misma manera en la que controlaba sus estancias. Y el progreso, aunque no siempre es bueno, a veces es inevitable. El mundo pasaba por una etapa de urbanización e industrialización que la mentalidad de Rosas no lograba asimilar. Eso lo llevó a conflictos con Francia e Inglaterra. Exacto. Rosas hizo una defensa valerosa de los intereses porteños en la batalla de Obligado. Aunque después, el conflicto se terminó resolviendo en los escritorios. ¿Y cómo se terminó derrocando a Rosas? Urquiza era el gobernador de Entre Ríos y una de las personalidades más importantes de la política nacional. Era uno de los últimos representantes de los famosos caudillos, de fuerte carácter y mucha popularidad. Señores, ustedes saben que al no estar esta tierra unificada, se le ha delegado a Buenos Aires la responsabilidad de tratar con los países extranjeros. Pero, en el estado en que están las cosas, le retiro esas facultades al gobernador de dicha provincia. Y Entre Ríos queda facultada de aquí en más para entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo hasta que sea consolidada la nación. Urquiza se alió con Uruguay y Brasil para derrocar a Rosas. Sabía que solo no podría vencer a las fuerzas del restaurador. Y además, las otras dos naciones estaban en contra de la política portuaria de don Juan Manuel. El ejército que armó Urquiza se llamó el Ejército Grande y se enfrentó a Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. Ahí llegó el tirano. Caseros, otra batalla más. ¿Cuánta gente tenía que morir hasta que el país pudiera al fin organizarse? Y todavía faltaba mucho. Sabiendo de su derrota, Rosas huye del campo de batalla y firma el acta de renuncia. El embajador inglés Gore lo recibe esa misma noche junto con sus hijos Manuelita y Juan en el buque St. John. Rosas escapa a Inglaterra y termina en Southampton. Sentí que algo se estaba yendo en ese barco. Algo mucho más grande que el mismo Rosas. Bueno, me imagino que ahora ya está. Urquiza se hizo llamar presidente y por primera vez un poder unificó toda nuestra nación. ¿Y ahora qué?